Muy buenos días, hoy les voy a hablar del cultivo del maíz. El maíz se adapta muy bien a todo tipo de suelos, pero suelos con pH entre 6 a 7 son a los que mejor se adaptan. También requieren suelos profundos, ricos en materia orgánica, con buena circulación del drenaje para no producir encharques que originan asfixia radicular. Labores culturales. El paso 1 sería preparación del terreno. Es el paso previo a la siembra. Se recomienda efectuar una labor de arado al terreno con grada para que el terreno quede suelto y sea capaz de tener cierta capacidad de captación de agua sin encharcamiento. Se pretende que el terreno quede esponjoso, sobre todo en la capa superficial donde se va a producir la siembra. También se efectúan labores con arado de vertedera con una profundidad de labor de 30 a 40 centímetros. En las operaciones de labrado, los terrenos deben quedar limpios de restos de planta. El paso 2 sería la siembra. Antes de efectuar la siembra se seleccionan aquellas semillas resistentes a enfermedades, virosis y plagas. Se efectúa la siembra cuando la temperatura del suelo alcance un valor de 12 grados Celsius. Se siembra a una profundidad de 5 centímetros. La siembra se puede realizar a golpe en llano o a surco. La separación de las líneas de 0.8 a 1 metro de distancia y la separación entre los golpes de 20 a 25 centímetros de distancia. La siembra se realiza por el mes de abril. El paso 3 sería la fertilización. El maíz necesita para su desarrollo una cierta cantidad de elementos minerales. Las carencias en la planta se manifiestan cuando algún nutriente mineral está en defecto o en exceso. Se recomienda un abonado de suelo rico en fósforo y potasio en cantidades de 0.3 kg de fósforo en 100 kg de abonado. También un aporte de nitrógeno en mayor cantidad, sobre todo en época de crecimiento vegetativo. Abonado se efectúa normalmente según las características de la zona de plantación. El paso 4 sería aclareo. Es una labor de cultivo que se realiza cuando la planta ha alcanzado un tamaño de próximo a los 25 o 30 centímetros y consiste en ir dejando una sola planta por golpe y se va eliminando las restantes. Además, se deben romper los alrededores endurecidos de las plantas para que las raíces superficiales se desarrollen. El otro paso sería recolección. Para la recolección de las mazorcas de maíz se aconseja que no exista humedad en las mismas, más bien seca. La recolección se produce de forma mecanizada para la obtención de una cosecha limpia, sin pérdidas de grano y fácil. Puede recolectarse la cosecha de maíz de forma manual o mecanizada, donde además de recoger la mazorca se grana la misma. El otro paso sería la conserva. Para la conservación del grano de maíz se requiere un contenido en humedad del 35 al 45%. Para grano de maíz destinado al ganado, este debe tener un cierto contenido en humedad. Y bueno, debemos de saber que aparte de eso hay enfermedades, plagas que nos puede afectar en nuestro siembro. ¿Cómo controlar las plagas y enfermedades de lo biológico frente a lo químico? Bueno, existen varias formas de controlar las plagas y las enfermedades en las plantas. Los dos métodos de control más importantes y de uso más común son el método biológico y el método químico, con grandes diferencias entre sí. Este artículo explica el fondo y los principios detrás de cada método y las diferencias que existen entre ambos. Algunos gusanos que atacan el maíz podría ser el gusano de alambre. Viven en el suelo, aparecen en los suelos arenosos y ricos en materia orgánica. Estos gusanos son coleópteros. Las hembras realizan puestas de 100 a 250 huevos de color blanquecino y forma esférica. Existen del género Conoderus y Melanotus. Las larvas de estos gusanos son de color dorado y de los daños que realizan son el alimentarse de todas las partes vegetales y subterráneas de las plantas jóvenes. Ocasionan un grado de deterioro a la planta y en ocasiones hasta la muerte. Para su control se recomienda el tratamiento con paratión y otros. También está el gusano grises. Son larvas de clase Lepidoptero, perteneciente al género Agrotis. Las larvas son de diferentes colores, negro, gris y pasando por los colores verde, grisáceo, y son de forma cilíndrica. Ocasionan daño a nivel del cuello de la planta, produciéndole graves heridas.
Para su control se recomienda tratamiento similar al del gusano de alambre. La piral de maíz se trata de un envenenador del tallo y desarrolla de 2 a 3 generaciones larvarias, llegando a su total desarrollo alcanzando los 2 centímetros de longitud. Las larvas comienzan alimentándose de las hojas del maíz y acaban introduciéndose en el interior del tallo. Y no solo insectos, sino que también podría contaminarse con enfermedades. Una podría ser bacteriorsis. Los síntomas se manifiestan en las hojas, que van desde el verde claro al amarillo pálido. En tallos de plantas jóvenes aparece un aspecto de marcha que ocasiona gran deformación en su centro y decoloración. Si la enfermedad se intensifica, se puede llegar a producir un bajo crecimiento de la planta. Está también el roya, la produce el hongo Puccinia. Sorgi son pústulas de color marrón que aparecen en el envés y haz de la hoja. Llegan a romper la epidermis y contienen unos órganos fructíferos llamados teleostospora. Está también el carbón del maíz, Ustilago maidis, son agallas en las hojas de maíz, mazorcas y tallos. Esta enfermedad se desarrolla a una temperatura de 25 a 33 grados Celsius. Y bueno, para evitar todas estas enfermedades, estos insectos, estas plagas que nos atacan a nuestro maíz, para evitarlo, ahí están los venenos que son herbicida y supermetrina. Eso los ayuda a fortalecer su tallo, su fruto, lo que va a cosechar el maíz. Y pues así no habría que preocuparse con las plagas que hay. Y bueno, solo quedaría esperar la cosecha. Y si es para nuestro consumo de forma comible, podríamos decir así, su tiempo es de 90 días. Y si es para maíz ya seco, normal, su tiempo es de 150 días aproximadamente. Y así es el proceso del maíz. Durante todos estos tiempos se puede mantener de forma así. Y eso sería todo. Muchas gracias.